Bien, chicos, comencemos con el desarrollo de los ejercicios del tema cuadriláteros. A ver, veamos el primer ejercicio. Chicos, lo primero que tienen que hacer aquí es leer todo el problema. ¿Ya? ¿Qué dice? En un cuadrado A, B, C, D se construye interiormente un triángulo equilátero A, E, D. ¿Qué te pide? Calcula la medida del ángulo C, E, D. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dibujar un cuadrado. ¿Ya? Muy bien, aquí tenemos un cuadrado y vamos a colocar el nombre de sus vértices. A, B, C, D. Perfecto. ¿Qué más te está diciéndote? Te está diciéndote que dentro del cuadrado, ¿ya?, hay un triángulo equilátero. A, E, D. Eso significa que vamos a utilizar, miren, el lado AD del cuadrilátero. Muy bien, entonces trazamos a ver más o menos aquí debe ser. Entonces dibujamos el triángulo equilátero. Y este punto le podemos llamar, este es el punto de intersección, ¿ya? Entonces podemos llamarle E, ¿no? Nos está diciendo que es E. Muy bien. Listo. Chicos, escúchenme, ¿ah? A ver, miren, ustedes simplemente tienen que hacer todo lo que te dice el problema, ¿ya? Entonces, como es un triángulo equilátero, los ángulos del triángulo miden, ¿cuánto? Chicos, 60. muy bien, miden 60 grados. Recuerden que los lados de un cuadrado son iguales, ¿ya? Por lo tanto, como el triángulo es equilátero, también sus lados son iguales. Y como les decía, ¿no? Los ángulos, ¿cuánto miden? 60 grados. Ya está. ¿Qué más? ¿Cuánto mide este ángulo? A ver, chicos, ¿cuánto mide? Hablen, chicos, participen, por favor. Mide, 180. no, mide 30 grados. 60 más 30 es 90. Recuerden que los ángulos, ¿ya? Los ángulos interiores de un cuadrado mide 90 grados. ¿Entienden? Ahí está. ¿Ya? Lo voy a poner. Voy a poner un cuadradito que me indica que mide 90 grados. Entonces, si tú sumas estos dos ángulos, también tienen que sumar, ¿cuánto? 90. ¿Me dejo entender? ¿Ya? A ver, ¿qué más puedo hacer aquí? ¿Qué procede? Miren, chicos, aquí tenemos, miren, ED igual a CD. ¿Sí o no? Entonces, el primer análisis es eso, ¿ya? Entonces yo digo, primero, si
ED es igual, en este caso se le conoce como congruente, ¿a quién? A CD. Ahí está. ¿Ya? ¿Qué hacemos aquí? Lo que yo voy a hacer es voy a unir estos dos puntos o estos dos vértices. Ya voy a unirlos. De esta manera. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué más hago? Completo, ¿no? Completo estos dos ángulos. Si estos dos lados del triángulo EDC son iguales, miren, son iguales, por lo tanto, estos dos ángulos también son iguales. ¿Sí o no? Ahí está. ¿Ve? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Rápidamente. Ahí ya. Está súper sencillo. Utilizamos la sumatoria de los ángulos internos del triángulo EDC. ¿Sí o no? Para poder hallar el valor de X. ¿Ya? Ahora, miren, te pide calcular la medida del ángulo C, ahí está, CED. Es decir, vamos a tener que hallar el valor de X. ¿Ya? Entonces, planteamos aquí. A ver, entonces, X más X más 30. ¿A qué es igual? Es igual a 180 grados. Aquí tenemos 2X igual a 150. ¿Cierto? ¿Cuánto vale X? Chicos, participen. 75. Muy bien, 75 grados. ¿Qué más podemos decir? Entonces, la medida del ángulo CED es igual a 75 grados. Ajá, eso es lo que me está pidiendo. Bien, chicos, seguimos con el ejercicio número 2. A ver, ¿qué dice? Si en un rombo ABCD, AB es igual a 5U y la medida, aquí dice la medida del ángulo, ¿ya? Completen si es posible. La medida del ángulo en el vértice A es igual a 53 grados. ¿Cuánto mide la altura, ¿ya? BH relativa a CD? Esa es la pregunta, ¿no? Muy bien, entonces lo que yo voy a hacer ahorita es, primero, dibujar el rombo. A ver. Dibujo desde este punto. Ok, como les decía, chicos, miren, a un inicio, este es un cuadrado, ¿ya? Entonces, si yo estiro demasiado, miren, se está formando el rombo. Si yo contraigo, también, ¿no? A ver, en este caso a mí me conviene estirar de esta forma, ¿ya? Muy bien. ¿Qué me dice? Ahora vamos a colocar primero los vértices, ¿no? Aquí sería A, B, C y D. ¿Qué te dice? AB es igual a 5U. Perfecto, colocamos aquí 5U. ¿Qué más? Como es un rombo, chicos, como es un rombo, sus cuatro lados son iguales. ¿Sí o no? Ahí está. Eso significa que también BC mide 5U. ¿Ya? ¿Y qué más tenemos? La medida, miren, la medida del ángulo en el vértice A, ¿cuánto es? 53
grados. ¿Ya? ¿Qué más? Chicos, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es lo siguiente. Miren, ¿ah? El opuesto del ángulo en el vértice A es el ángulo en el vértice C. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Y estos dos ángulos son iguales. Muy bien, entonces yo coloco aquí también 53 grados. Listo. ¿Qué más? Ahora lo que vamos a hacer es trazar la altura BH. ¿Ya? Relativa a quién dicen? Al lado CD. Ok. ¿Cómo se traza una altura? De esta manera. Desde el vértice B trazamos de manera perpendicular. ¿Ya? De tal manera que aquí forma el ángulo de 90 grados. ¿Qué proceso continúa? ¿Quién me dice? A ver. Si este ángulo mide 53 grados, ¿ya? ¿Cuánto mide este ángulo? 37. Muy bien, 37 grados. ¿Ya? A ver, este vértice, chicos, o este punto, viene a ser H. ¿Ya? Listo. Ya tenemos H. Ahora yo les pregunto, chicos, ¿qué ha pasado? Tenemos un triángulo rectángulo BCH, ¿cierto? ¿Ve? Es un triángulo rectángulo. Entonces, podemos utilizar el triángulo notable, ¿sí o no? ¿Sí o no? A ver, ¿quién se recuerda? ¿Cuáles son los notables, en este caso, del triángulo 37 y 53? 3, 4 y 5. Muy bien. A ver, para el lado HC será 3U, ¿verdad? Para el lado BH, que es la altura, será 4U. Y para la hipotenusa, que es BC, 5U. Ya está, ya hemos completado. Entonces, ¿qué te está pidiendo? ¿Cuánto mide la altura BH? ¿Cierto? ¿Ya? Entonces dices directamente, ah, ya. Entonces, BH es igual a ¿cuánto? Ahí está su medida. 4U. Bien, chicos, veamos el ejercicio número 5. Fíjense, ¿ah? Te dice, si ABCD es un romboide, ¿está? Y AB es igual a 28, AB es igual a 28, entonces completamos aquí. Calcula X. ¿Dónde se encuentra X? Ah, justamente aquí, ¿no? X viene a ser la unión de los puntos medios de las dos diagonales, ¿ya? ¿De quién? Del trapecio A, B, E, D. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, miren chicos, primero, si BC es paralelo a AD, ¿qué sucede? Entonces, chicos, la medida del ángulo E va a ser igual a ¿quién? En este caso, para que no se confunda, vamos a colocar completo, ¿ya? La medida del ángulo
C, E, D. De esa forma. Va a ser igual a alfa. Entonces yo coloco aquí. La medida es alfa. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué más podemos analizar aquí? Como es un romboide, sus lados opuestos son iguales. Quiere decir que la medida del lado AB va a ser igual a la medida del lado CD. Entonces aquí mide, ¿cuánto? 28. ¿Qué más? ¿Qué más? Encontramos, escuchen chicos, encontramos, miren, un triángulo isósceles, ECD. ¿Sí o no? ¿Ya? Como es isósceles, quiere decir que sus dos lados son iguales. Ahí está. ¿Ve? Ahora, ¿por qué digo isósceles? Porque tienen dos ángulos iguales. ¿Ya? Entonces, si este ladito mide 28, ese también mide, ¿cuánto? 28. ¿Ya? ¿Hasta ahí? ¿Se entiende? Muy bien. Ahora, chicos, vamos a observar, miren, eh, el base menor de quién? Del trapecio. ¿Quién es? BE. Como no sabemos cuánto mide, simplemente vamos a colocar una variable y podemos ponerle A. ¿Se dan cuenta? Y verificamos cuánto mide su base mayor. ¿Quién me dice? ¿Cuánto mide? Tú dices. Sí, escuchen. Sí. BC es igual a AD. ¿Por qué son iguales? ¿Ya? Porque son lados opuestos de quién? Del romboide. Por lo tanto, son iguales. ¿Ya? BC mide A más 28. ¿Igual a quién? A AD. Ahí está. Entonces completamos aquí. AD mide A más 28. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? ¿Qué tal? Entonces, ahora, chicos, escuchen. Para poder hallar el valor de X, aplicamos una pequeña formulita. ¿Ya? ¿Cómo es la formulita? X es igual base mayor A más 28 menos base menor, que es A, entre 2. ¿Ya? Aquí simplificamos. Miren. A menos A se van. ¿Qué te queda? Te queda igual a 28 entre 2. Y 28 entre 2 es igual a ¿cuánto? A 14. ¿Ya? ¿Qué te pide? Calcula X. Entonces ya tenemos el valor de X. Chicos, veamos el ejercicio número 7. Te dice A, B, C, D es un rectángulo. Perfecto. Si es un rectángulo, quiere decir que sus cuatro ángulos interiores miden 90 grados. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Te dice, y BM, ok, aquí está, BM, y CN son bisectrices. Ah, ya. La mitad de 90, ¿cuánto debe medir este ángulo? 45.
Muy bien, 45 y 45, ¿cierto? Listo. Lo mismo va a suceder también aquí, en este ángulo. ¿Cuánto mide? 45, aquí, 45. ¿Ya? Muy bien, chicos, si este ángulo mide 45 grados, yo les pregunto, ¿cuánto mide este ángulo? También 45 grados, ¿no? Igual aquí, ¿cuánto mide? 45 grados. Perfecto. Entonces, chicos, miren, si ustedes se dan cuenta, tenemos un triángulo isósceles, donde A, B, M, ¿cierto? ¿Ya? Fíjense ahora, si son isósceles en este caso, estos dos ángulos, o perdón, estos dos triángulos, ¿qué digo? Ah, fíjense, ¿ah? Estos dos laditos son iguales, ¿sí o no? Además de todo esto, fíjense chicos, en el rectángulo, sus lados opuestos también son iguales. Entonces, si este ladito mide 7 metros, este lado también mide 7 metros. ¿Sí o no? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Mm? AM, ¿cuánto mide? 7 metros. 7 metros. ND, ¿cuánto mide? 8 metros. 7 metros. ¿Se dan cuenta? Ahora, yo les digo, si AD es igual a BC, entonces, ¿qué podemos decir? ¿Mm? AD mide 7 metros más MN más 7 metros, ¿cierto? Esto es igual a 15M. Aquí debe decir M, chicos, complete. ¿Ya? ¿Cuánto mide MN? 1 metro. Eso significa que aquí mide 1 metro. ¿Ya? ¿Qué te está pidiéndote? ¿Cuánto mide la base media del trapecio BMNC? ¿Ya? La base media se refiere a la unión de los puntos medios de quién, de BM y CN. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer es unir sus puntos medios. Ahí está. ¿Ven? Y estos puntos medios los puedo poner como, a ver, P, Q. Listo. Y aquí X. Eso es lo que te está pidiendo usted. ¿Ya? Y para esto utilizamos una formulita. ¿Ya? A ver, ¿alguien se recuerda cuál es la formulita? X. No. X, ¿a qué es igual? A la suma de la base menor. ¿Quién es? Mn. ¿Ya? Más la base mayor, BC, entre 2. ¿Ya? Esta fórmula es lo que tenemos que utilizar. Entonces digo, X es igual
a 1 metro más, ¿cuánto? 15 metros entre 2. ¿A qué es igual a X? 8 metros. ¿Ya? Ahora, tú puedes colocar aquí también, mm, primero, base mayor, luego más base menor. ¿Ya? No hay problema. Muy bien. Veamos el ejercicio número 13. A ver, ¿qué nos dice? En un romboide, ok, entonces voy a dibujar un romboide, fíjense, más o menos así. ¿Eh? ¿Qué nos dice? A ver, AB es menor que BC. Ok. Mm, ya. Vamos a comenzar aquí ya. A, B, C, D. Listo. Se trazan las bisectrices interiores de A. Ok, ¿dónde está A y D? Ok, bisectrices interiores. Más o menos así. ¿Ya? Y como es una bisectriz, este ángulo se divide en dos partes iguales. ¿Qué más? D. Allá, está el vértice D. Perfecto. Este ángulo será teta y teta. Y el punto de intersección se le conoce como P. ¿Ya? Es lo que te está diciendo. Si la distancia de P a BC, allá, cuando te habla de distancia, se refiere a la altura, ¿ya? Mayormente a la altura, entonces tienes que trazar perpendicularmente. Muy bien, desde este punto trazamos perpendicularmente, ahí está, a BC. Entonces, aquí se forma el ángulo de 90 grados. ¿Y qué te dice? Es 2 metros, es decir, la distancia que está aquí, allá dice que es 2 metros. 2 metros. Seguimos. Además, la distancia de A, ¿dónde está? De A a CD, ok. O sea, la distancia del vértice A hacia el lado CD, también igualito. Tienes que hacer lo siguiente. Miren, con otro colorcito, trazamos una altura. ¿Ya? Miren, de esta manera. Más o menos así. ¿No? Creo que está bien. Proyectamos también aquí. Miren. Perfecto. ¿Ya? Entonces, fíjense, chicos, aquí voy a agrandar un poco más esto. Creo que está bien ahí. Perfecto. Y obviamente, como es una altura, aquí este ángulo mide 90 grados también. ¿Qué nos está diciendo? Allá nos dice que mide 8 metros. ¿Ya? Entonces aquí vamos a poner 8 metros.
Muy bien. ¿Qué más? Calcula la distancia de A al lado BC. A ver, de A al lado BC. Ah, ya, eso significa que aquí, miren chicos, tengo que trazar desde este punto, ¿ya? Una altura hacia el lado BC. Prolongamos aquí. Listo. Entonces aquí, miren, aquí forma el ángulo de 90 grados. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer aquí? Fíjense, ¿ah? Lo que yo voy a hacer aquí también es, miren, terminar de trazar este lado de tal manera que aquí dentro se forma, miren, aquí dentro se forma un rectángulo, ¿ya? Que parece un cuadrado, pero podemos decir de manera directa que es un rectángulo, ¿ya? ¿Por qué un rectángulo? Justamente, miren, porque sus cuatro ángulos miden 90 grados, ¿ya? Otro detalle también que tenemos que hacer aquí es lo siguiente. Miren, vamos a trazar, miren, la altura, en este caso, o la distancia del lado CD con respecto al lado BA, ¿ya? Entonces, ¿para qué hacemos esto? Ahorita se van a dar cuenta. A ver, un rato, chicos, voy a mover P. A ver, aquí ya. Listo. ¿Para qué? Porque yo voy a trazar la distancia del lado CD hacia el lado BA. Y cuando yo trazo una distancia, ya saben lo que tienen que hacer. Tienen que trazar de manera perpendicular, ¿ya? A ver, primero trazamos de manera perpendicular. A ver, de esta manera. ¿Está bien? Creo que sí. Ahí está. Muy bien, perfecto. Cuando tú trazas de manera perpendicular, aquí se forma el ángulo de 90 grados, ¿ya? Como también aquí se forma el ángulo de 90 grados. Ya está. Eso significa que aquí dentro tenemos, fíjense, miren, un rectángulo también, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿qué más necesito, chicos? A ver, miren, chicos. Si se dan cuenta, miren, justo aquí en esta parte de la figura, tenemos el teorema de la bisectriz, ¿ya? ¿Y cómo funciona el teorema de la bisectriz? Allá. Se refiere a que, miren, vamos a poner el nombre, ¿ya? A cada punto aquí. Por ejemplo, este va a ser Q, ¿ya? Punto Q, este va a ser R. ¿Qué más? Aquí vamos a colocar eh, H y aquí colocamos M. Ya, listo. Esto nos va a servir para poder nombrarlo, ¿ya? Aquí también tenemos que colocar, a ver. Nos da un nombre, creo, ahí. No, no, solo nos dice la distancia. Ajá. Sí, entonces vamos a poner un nombre aquí también. A ver, ¿qué nombre le damos? N. No, otra letra. A ver. T, ¿ya? T, punto T. Listo. Muy bien, entonces ahora sí podemos mencionar lo siguiente. Miren, ¿en qué consiste el teorema de la bisectriz? Resulta que, miren, QD, ¿ya? QD va a ser igual que DH, ¿ya? Entonces lo que tenemos que hacer aquí es asignarle una variable. Puedo poner una variable, en este caso, X, ¿ya? Aquí también coloco X, ¿ya? Porque son iguales. Y a esta distancia que se encuentra aquí, le voy a poner, mm, a ver, K, ¿ya? Voy a poner K y aquí también le voy a poner K. Ya que recuerden que el teorema dice lo siguiente. QP es igual a pH, ¿ya? A ver,
Por este ladito de la figura también encontramos otro teorema de la bisectriz. ¿Ya? ¿Dejo entender? ¿A qué me refiero? Resulta que, miren, pH es igual, ya en este caso voy a poner una bolita, pH es igual ¿a quién? A PR, ¿ya? A PR. Y como son iguales, si pH mide K, PR también va a medir K, ¿ya? Entonces, aquí observamos lo siguiente. Miren, ¿ah? Primero, si, mira, si Q, R, A, S es un rectángulo, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que sus lados opuestos son iguales, ¿sí o no? Entonces decimos, si QR es igual a SA, ¿ya? Entonces, miren, 2K es igual a 8 metros. ¿Cuánto vale K? Resulta que K vale 4 metros, ¿ya? Muy bien. Teniendo el valor de K, ¿qué más podemos decir? Fíjense, ¿ah? Segundo desarrollo. Resulta que, miren, TMAH, ¿ya? Es un rectángulo, ¿ya? Y como es un rectángulo, sus lados opuestos son iguales. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Son iguales. Entonces, fíjense que, eh, miren, podemos decir que JH, perdón, es T, ¿no? TH es igual a MA. Entonces, ¿qué podemos decir? Que 2 metros más K es igual a MA, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que te está pidiéndote? En el problema te está pidiendo calcula la distancia de A al lado BC. Entonces, lo que te está pidiendo es justamente este valor, ¿no? ¿Ya? Muy bien, entonces aquí reemplazamos 2 metros más. ¿Cuánto vale K? 4 metros igual. MA, ¿cuánto vale MA? Podemos decir que vale 6 metros. Listo. De esa manera logramos resolver. Y por último, chicos, veamos el ejercicio número 14. ¿No? A ver, fíjense aquí. Vamos a colocar, a ver, ¿qué nos dice primero? Determina el mayor valor entero que puede tomar la suma de las bases de un trapecio si se sabe que la suma de sus diagonales es 18 centímetros. Entonces, fíjense aquí, ¿ah? Rápidamente. Tenemos un trapecio, ¿ya? A, B, C y D, donde sus diagonales son AC y BD, ¿ya? ¿Quiénes son sus bases? Base menor, base mayor, ¿ya? Resulta que por teoría, chicos, por teoría, ¿ya? Decimos, si, miren, diagonal BD más, ¿quién? Diagonal
AC es mayor que la suma de las bases A más B. ¿Ya? A ver, para que sea más ordenado, vamos a colocar primero, ya, nuevamente. Fíjense, ¿ah? Si la suma de las bases A más B es menor que la suma de las diagonales BD más AC. ¿Ya? Entonces aquí automáticamente, ¿qué hacemos? Reemplazamos valores ya que nos da, miren, la suma de las diagonales. ¿Sí o no? Entonces decimos, entonces A más B es menor que 18 centímetros. ¿Ya? Entonces de aquí, ¿qué podemos afirmar? ¿Mm? Entonces, la máxima suma que puede tomar A más B sería, ¿bien? ¿A qué sería igual? Igual a 17 centímetros. Pues porque te está diciendo aquí que es menor que 18 centímetros. Entonces el máximo que puede tomar A más B es 17 centímetros.